Hola a todos, Dios les bendiga ricamente. ¿Se han puesto a pensar el por qué la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es más viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos? Y en el Apocalipsis podemos ver que nuestro Señor Jesucristo, ya en su estado glorificado, en una ocasión le dice en el mensaje a las iglesias, Elmer, buenos días. En un mensaje a las iglesias, ¿verdad? Le dice que si no se arrepiente, que él va a ir con la espada de su boca, ¿verdad? Contra ellos. A ver, dejen y lo encuentro. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Apocalipsis capítulo 2, versículo 16. Vemos también que cuando Juan lo mira a Jesucristo glorificado, cuando la revelación del Apocalipsis, dice Juan que de su boca salía una espada aguda de dos filos. En la palabra de Dios, la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. ¿Se han puesto a pensar el por qué dos filos? Sí, tiene su significado, tiene una aplicación. Porque la palabra de Dios, la mera verdad, es como dice en Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyuntas y los tuétanos, y discierne los pensamientos de las intenciones del corazón. ¿Por qué la palabra de Dios se refiere como una espada de dos filos? Miren, voy a hacer una pequeña ilustración. Vamos a buscar las señales de tránsito. Vamos a poner las ilustraciones de las señales de tránsito y vamos a buscar la más peligrosa que hay, que es el letrero, ¿verdad?, de que no entre ahí porque es sentido contrario. ¿Ok? El anuncio ahí está, ¿verdad?, que no entre porque es sentido contrario. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona entra en sentido contrario? Hay consecuencias. Hay consecuencias severas. Las personas causan un accidente, se pueden lastimar o aún puede llevarlos a la muerte por no mirar o no hacerle caso. Por no hacerle caso a ese señalero, ¿verdad? Ahí está, y lo escriben ¿con qué? Con palabras. Sí. Ese letrero ahí lo escriben con palabras y dice no entre, sentido contrario. Si la persona hace caso, no va a sufrir consecuencias. Pero si la persona no hace caso a esa palabra de advertencia ahí, va a sufrir las consecuencias, se va a lastimar o quizás pierda la vida al tener un aparatoso accidente ahí, ¿verdad? De la misma manera, la palabra de Dios, por eso tiene doble filo, por eso es una espada de dos filos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, si el hombre la obedece, es para salvar su vida. Si el hombre la desobedece, es para condenación o para perder su vida.
Si no hubiera ese letrero ahí en esa intersección de tránsito, si no estuviera ese letrero, la gente puede ir por ahí sin ningún problema, ¿verdad? Porque no hay nada que les advierta del peligro. Si no están las leyes establecidas, o los letreros, en este caso los letreros de tráfico, si no está ahí un alto, ¿verdad?, en la calle que debe de parar a uno y luego seguir. Si no hay un alto, tú puedes seguir, ¿sí? Tiene que haber precaución, pero tú puedes seguir. Pero si está ese alto ahí y tú te la llevas, no haces el alto, no haces el stop y cruzas, te vas derecho sin parar, si te mira un oficial, vas a pagar la infracción. ¿Por qué? Porque ahí está una palabra que dice que te detengas, y si tú no te detienes, vas a pagar las consecuencias si es que te agarra el oficial. Lo mismo con las luces, ¿verdad? Los semáforos, es lo mismo. Si no estuviera ese semáforo ahí, la gente no para, no hay problema. Pero por cuanto ya está ahí ese señalero, ¿verdad?, o los letreros de un alto, de no entre, sentido contrario, y la gente se va por cuanto ahí está la palabra, ¿verdad?, sentido contrario, y tú te metes por ahí. Si causas un accidente, vas a sufrir consecuencias. Si te para un oficial, también, ¿verdad?, vas a ser multado, vas a ser arrestado. ¿Por qué? Porque desobedeciste esa ley. Ahí está escrito, ¿sí? De igual manera, la palabra de Dios en las Escrituras tiene la misma aplicación en la vida de las personas. ¿Ok? Si la Escritura no dijera, ¿verdad?, en los mandamientos de Dios, si no dijera, ¿verdad?, que no matarás, la persona que matare, ¿verdad?, no era culpable de juicio o de condenación, porque no hay mandamiento que dice no matarás. Pero por cuanto el mandamiento dice no matarás, ¿verdad?, entonces ya los que matan están, ¿verdad?, sin ser justificados, son culpables porque el mandamiento, la palabra dice no matarás. Si la Escritura dice no cometerás adulterio, los que adulteran, los que cometen adulterio, son culpables ante los ojos de Dios de adulterio, porque la palabra dice no adulterarás. Y las personas que adulteran están rompiendo, están haciendo lo contrario que la palabra de Dios dice. Entonces, es notorio que la palabra de Dios se refiere a una espada de dos filos, porque tanto como trae vida, como trae muerte. Trae justificación y trae condenación. Sí. Si la Escritura no dijera, ¿verdad?, de Jesucristo, dice que Él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Y todo aquel que en Él cree no es condenado, dice. Pero el que no cree ya ha sido condenado, ¿verdad?, porque no ha creído en el Hijo unigénito de Dios. Y ahí podemos ver los dos filos. Los dos filos en la palabra de Dios. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Aunque aún no está en la condenación, pero por cuanto no hace caso a la palabra, ya ha sido condenado si no ha creído. Podemos ver ahí los dos filos, uno para vida y otro para muerte. Por eso es que la palabra de Dios tiene referencia o hace la similitud o la compara con una espada de dos filos. No porque la palabra de Dios verdaderamente o literalmente sea una espada de dos filos, pero por cuanto tiene doble consecuencia. Si la obedeces es para vida, si la desobedeces es para muerte y condenación. Sí.
Si no tuviéramos las escrituras, si Dios no le hubiera dado al pueblo de Israel las escrituras, los mandamientos, el hombre viviera bajo su propia ley, bajo lo que él considerara bueno iba a ser bueno, bajo lo que él considerara que es malo, sería malo. Entonces, por cuanto la ley estableció, por cuanto Dios manifestó sus leyes, sus decretos y sus estatutos al mundo entero por medio de la nación de Israel, si verdaderamente quieren conocer o saber quiénes son los verdaderos testigos de Dios o los verdaderos testigos de Jehová, es el pueblo de Israel. Porque Dios los usó para que ellos testifiquen de que Dios es real, de que Dios es el Dios vivo, el único Dios verdadero. Fuera de Él no hay Dios, fuera de Él no hay quien salve. Entonces podemos ver que el propósito de la palabra de Dios, de las escrituras, de la Biblia, ¿sí? Jesucristo en una ocasión les hace esa referencia a los fariseos, a los líderes religiosos. Les dice: ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienes la vida eterna. Pero las escrituras, dice, pero la misma palabra testifica de mí. Miren, vamos a mirar los pasajes dice en Hebreos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos de las intenciones del corazón. Es obvio que Dios, a través de la palabra, la agarro, aquí la tengo, a través de las escrituras, es obvio que Dios es un instrumento, ¿sí? La escritura es un instrumento, por así decirlo, que Dios usa para accionar o activar su gracia, la gracia de Dios en el corazón de las personas. Es un instrumento que Dios usa para ministrar la gracia de Dios en la vida del ser humano. Si no tuviéramos el testimonio de las escrituras, no hubiera pecado en el hombre. Sí, como que está muy despacio el internet. Me miro como que se atranca mucho en el YouTube. Porque Dios les dio la vida. Cállate. Soy yo. Y yo estoy ahí hablando. Soy malo conmigo. Soy malo conmigo. Ok. Elmer, bendiciones, hermano. Miren. Miren cómo dice el Señor acá que mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada de dos filos. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano. Este es Isaías 49:2. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Apocalipsis 1:16 dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos,
y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Apocalipsis 2:12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Fíjense cómo hace, no es que Jesucristo tiene una espada literalmente, pero su palabra tiene 2 filos. Su palabra o es para salvación o su palabra es para condenación. Siempre así ha sido en las Escrituras. Cuando el pueblo de Israel pecaba contra Dios, en el tiempo de los reyes, Dios siempre les mandaba un profeta que les diera palabra, que se arrepintieran, para que fueran salvos del juicio que les iba a venir si no se arrepentían. Dios siempre les advirtió, siempre les profetizó de lo que les iba a acontecer si no se arrepentían. Dios les daba la salida. Dios les decía, miren, les voy a dar un chanclazo, como los papás a los hijos. Si no obedeces, si no haces lo que te estoy diciendo, te va a venir la chancla y viene encarrerada, ¿verdad? Pero si obedeces, la chancla no va a llegar a ti, o mejor ponte a hacer lo que te dije. Y si el chamaco no entiende esa palabra del padre, o es para que el niño la obedezca y no recibe el chanclazo, o esa misma palabra es para confirmar el chanclazo si el niño desobedece. De la misma manera actúa la palabra de Dios en la vida. Por eso es que hace referencia de que la espada de Dios es una espada aguda de 2 filos. ¿Por qué? Porque puede ser para vida y puede ser para muerte. Ningún ser humano que enfrente la condenación en el lago de fuego y sea juzgado por su vida de pecado, tiene con qué defenderse, porque la palabra de Dios ya fue expuesta de una manera o de otra, llegó a sus oídos. Que no la quiso obedecer, esa es otra cosa. Pero la palabra de Dios ya fue dada, ya fue expuesta, ya el mandamiento se dio. Dice: no cometerás adulterio, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni cosa alguna de tu prójimo, ni su buey, ni su asno, ni su casa, ni su carro, ni sus posesiones, ni ninguna cosa de tu prójimo. ¿Sí? Dice que no te harás imagen de cosa alguna que esté en el cielo, en la tierra, abajo de las aguas y debajo de la tierra. Que no te harás imagen ni te inclinarás a ella. La palabra ya se dio a aquellas personas que se inclinan delante de imágenes, ¿verdad? Ahí está el mandamiento que los juzgará. Serán juzgados porque el mandamiento ya se dio. Las personas que reconozcan eso y hagan caso a la palabra y no se inclinen delante de ninguna imagen, ¿verdad? Esa palabra los va a guardar, o esa palabra los va a juzgar en el día postrero del juicio. Por eso es que hace la referencia que la palabra de Dios es una espada aguda de 2 filos. El evangelio es igual. El evangelio es la palabra de Dios, es esa espada aguda de 2 filos. El que cree en el Hijo tiene vida. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, pero, ¿verdad? El juicio de Dios está sobre él. ¿Sí? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El evangelio es la palabra de Dios que nos trae para vida o confirma nuestra condenación. La misma palabra del Señor, o es para vida o es para condenación. Cuando Jesucristo aquí le advierte a la iglesia de Pérgamo, no, hay otra. Déjalo, lo miramos. Hay otro pasaje donde dice: vendré a ti con la espada de mi boca. Aquí, 2:16.
Escribe al ángel de Pérgamo, dice, ¿verdad? Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, porque si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. No va a ir la espada de la boca del Señor para destrucción. Va para corrección. Si no se arrepienten, ¿verdad? Les advierte. Primero, Dios a través de las Escrituras nunca condenó a la gente sin antes advertirles. Aún en el tiempo del diluvio, Dios les advirtió por más de 100 años por medio del testimonio de Noé, que estaba construyendo este barco, y Noé les testificó que Dios iba a destruir la tierra por medio del diluvio y que toda aquella persona tuvo la oportunidad de hacerse también una arca para salvarse. Que no quisieron hacer caso, lo tiraron a loco, y he ahí toda aquella gente que no creyó pereció, pero Dios les advirtió. Dios no lo hizo en secreto, le habló a Noé, pero Dios no lo hizo en secreto, porque el arca que construyó Noé no la hizo adentro de su casa donde nadie la viera, la hizo a la intemperie. Era un barco enorme y ese era el testimonio de que Dios iba a mandar juicio, que iba a mandar el diluvio. Que no quisieron hacer caso a la palabra de Dios y al testimonio que Dios manifestó ahí al ver que este hombre estaba construyendo la arca, ya es cosa de ellos, pero de que lleguen el día del juicio, allá no pueden acusar a Dios de que Dios no les advirtió. Dios nunca condena a la persona, nunca trae el mal sin antes traerte la reprensión, la exhortación a que te arrepientas. Manda su palabra con la opción de que la recibas, la creas y te arrepientas de tus caminos para que no enfrentes la consecuencia. Por eso la palabra de Dios es una espada de dos filos, porque tanto es para vida si la obedeces, o es para tu condenación, para muerte, si no la obedeces. Esa es la aplicación o la interpretación que se le debe de dar, en el sentido de que la palabra de Dios es una espada de dos filos. Sí. Miren, dice ahí en el Evangelio de San Juan. Lo voy a abrir para no decir algo que no esté o quitarle algo que ahí esté. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, ¿verdad? Está hablando con Nicodemo. El viento sopla de donde quiera que oyes. Y respondió Nicodemo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús: ¿eres tú maestro de la ley y no sabes? De cierto te digo. Vamos al 16 en adelante. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está lo mismo, los dos filos de la espada. Sí, el testimonio de Jesucristo, Él es la viva
palabra o la palabra viva de Dios manifestada en carne, porque dice que en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios, o el verbo, como quieran. Sí, Jesucristo es la manifestación viva de la palabra de Dios aquí en este mundo. El que en él cree no es condenado. Ahí está la espada. Un filo es para que no seas condenado y el otro filo es para confirmar tu condenación si no crees en él. Sí. De la misma manera las leyes en este mundo están por escrito, ¿verdad? En las constituciones de los países. ¿Por qué? Por ejemplo, si la ley dice que toda persona debe pararse, las leyes de tránsito, debe de pararse donde miren un letrero ahí que diga alto o stop o whatever, no sé, como donde quiera que lo miren, está el letrero ahí de alto y la persona tiene que llegar ahí, mira que sea seguro y procede. Pero si la persona no para ahí y sigue derecho, ese alto era para que no reciba una infracción y ese alto es para que reciba una infracción si no lo obedece. De la misma manera la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que no codiciarás la mujer de tu prójimo ni cosa alguna de tu prójimo, que no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Y si levantas falso testimonio contra tu prójimo, esa misma palabra, ¿verdad?, será para tu juicio. Tanto puede ser para salvación si reconoces que tú lo has hecho y te arrepientes y le pides perdón a Dios. Entonces, ¿verdad?, es para vida o para muerte. Por eso es que la palabra de Dios hace la referencia así. Y como aquí dice, ¿verdad?, que porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Y cómo es que el mundo puede ser salvo por él? El que en él cree no es condenado. El que cree en Jesucristo tiene que creer en su vida de pecado para recibir el perdón de pecados que Dios nos dio por medio de Jesucristo. Todo va de la mano, porque tú puedes creer en Jesucristo, pero si no crees en la maldad de tu vida, si no crees que tú necesitas el perdón de pecados, de nada te sirve, porque Satanás cree, y los demonios que creen en Jesucristo, pero eso no les da la vida eterna, no les da que sean salvos. El creer en Jesucristo, tienes que creer verdaderamente en que tú necesitas el perdón de tus pecados. Tienes que reconocer la maldad de tu vida. Porque tú puedes creer en Jesucristo, pero si no crees en la maldad de tu vida, si no crees que hay un juicio y una condenación para tu vida en esa vida de pecado, de nada te sirve. Tiene que haber una acción. El creer en Jesucristo, debes de reconocer tu vida de pecado y arrepentirte y pedirle perdón a Dios y recibir el perdón que Dios ya te dio por medio de Jesucristo. Porque Satanás cree en Jesucristo, te lo aseguro, y por eso ya es salvo, porque el que en él cree, Satanás cree en Jesucristo, no será condenado porque cree en Jesucristo, ¿verdad que no? O los demonios. Eso tiene que ir con una acción a la palabra. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz, y en el arrepentimiento reconoces la verdad de tu vida. El que practica la verdad, o sea, el que practica la verdad, si Jesucristo murió, porque no hay ningún ser humano que no peque contra Dios, y la verdad es que reconozcas tu vida tal y como la ve a Dios, entonces vienes a la luz para que sea manifiesto que tus obras son hechas en Dios o por la fe en Dios. Ese es el propósito, el por qué la palabra
Porque la palabra de Dios la describe en Apocalipsis como la espada de dos filos o la espada de mi boca. Dice, por tanto arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Jamás Dios va a traer juicio contra la persona antes de hablarle, porque Dios siempre va a dar la oportunidad de que reconozcan sus caminos torcidos para que vengan a un arrepentimiento. Él va a poner la palabra de salvación o la palabra que va a confirmar la condenación y el juicio para todo aquel que no le hace caso. Por eso es la espada de dos filos, porque esa espada o la palabra de Dios es para vida si la obedecen o para muerte y condenación si no la obedecen. Pero de que la palabra se da, se da. Sí. Esa es la manera correcta de mirar esto aquí en Apocalipsis. Y es verdad, miren, que porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. A ver si lo encuentro bien rapidito, no sé, 28. Señor, ayúdame, Señor. Miren, quiero que pongan atención y ya les prometo que terminando esto termino. Cuando el pueblo de Dios iba a entrar a la tierra prometida, Dios les dio mandamientos que la mitad o 6 representantes de 6 tribus iban a subir a un monte a pronunciar la bendición, y otros 6 representantes de las otras tribus iban a subirse a otro monte y pronunciar las maldiciones. Mira, le pido a Dios que ponga suavecito tu corazón y oigas lo que este pasaje dice. Le voy a bajar más aquí para que... Acontecerá, dice en Deuteronomio 28, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te escribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ahí está el primer filo. Si oyes, la palabra de Dios ya fue dada. Si la oyes, vas a recibir todas estas bendiciones que el Señor va a nombrar aquí. Pero si la desobedeces, hay una serie también de maldiciones para tu vida. Ahí están los dos filos de la palabra. Miren, bendito si las obedeces, ¿verdad? Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios y la obedeces, si la escuchas y te sometes a ella. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre sus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos, ¿sí? Cuando la obedezcas la palabra. Y verán los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de la tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te habían de dar.
Bueno, todas esas son las bendiciones si te sujetas y obedeces la palabra de Dios. Es el filo para vida. ¿Sí? Por eso es de 2 filos. Pero acontecerá, dice en el 15, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, o sea, si no le hicieras caso para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre. Y por eso nacen los hijos rebeldes, porque uno está en desobediencia contra la palabra de Dios y la palabra de Dios se cumple. Sí, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Jehová enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra, la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tesis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está abajo de tus pies de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo. Miren, yo pienso que esta palabra se está cumpliendo en California. ¿Ok? Yo pienso que esta palabra se está cumpliendo en California, porque la mera verdad, en California el pecado, la maldad de esta tierra se ha aumentado en extremo. En San Francisco hacen carnaval. Los homosexuales tienen un día que celebran el día del homosexual, que es cosa abominable ante los ojos de Dios. Miren, y a los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. En California hay una escasez de lluvia ya por muchos años, por varios años, sí, por muchos yo creo ya, que no ha llovido lo suficiente. Llovizna nada más en la pura misericordia de Dios para mantener vivas unas que otras hierbas en los cerros. Pero la mera verdad, Dios da a California, ¿verdad? Por lluvia nos ha dado tierra y polvo y ceniza. De todos los incendios que hay en California, lo único que cae por donde quiera encima de los carros es ceniza y polvo de las quemazones que hay por causa de la sequía. ¿Será posible que es por la desobediencia que se encuentra California hoy en este tiempo? ¿Será posible? Yo creo que sí, es posible que este es un juicio de Dios contra California. Por eso estamos en tiempo de sequía y lo único que nos llueve es polvo y ceniza cuando están los incendios y no los pueden parar. Y son miles de hectáreas las que se queman, o de acres, no sé cómo decirles, pero se queman cantidad de cerros y hasta casas por causa de la sequía en California. Hay una serie, está en el Amazon Prime, en los videos del Amazon la pueden mirar. Hay una serie que le pusieron Californicación. Es una serie supuestamente cómica, supuestamente, ¿cómo se dice? No cómica, comediante, sí, como chistosa. Es una serie donde promocionan la fornicación a lo máximo. Es una serie inmoral. Se mira ahí la inmoralidad sexual en esa serie, y así le pusieron Californicación en español. La pueden mirar, no es mentira. Búsquenla en YouTube, la rentan por series.
pero ahí pueden mirar, pónganle así, Californication, y es lo que hay en California, y no queremos lluvias, no queremos sequía, y ¿qué es lo que Dios nos da? Polvo y ceniza cuando esas quemazones se levantan. Pero bueno, ya aquí le paramos, ¿verdad? Porque son más las maldiciones que vienen a las personas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás de delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra, y tus cadáveres servirán de comida a las aves del cielo, a las fieras de la tierra, y no habrá quien los espante. Jehová te herirá con úlceras de Egipto, los tumores con sarna y con comezón, y no puedas ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Sí. Les recomiendo lean ese pasaje ahí en Deuteronomios 28 y analiza tu vida. No se trata de mala suerte, se trata de que quizás el pecado en tu vida es sobremanera en extremo grande y no te has arrepentido. Padre bendito, gracias Señor, yo te doy Señor las gracias. Te pido bendito Dios que tu palabra Señor la comiencemos Señor a digerir en nuestro espíritu, en nuestra alma Señor, y tu palabra nos traiga una obediencia Padre, a reflexionar en la maldad de nuestras vidas. Que tu palabra Señor nos ayude por medio de tu Espíritu Santo a venir a un arrepentimiento Señor, para que tu palabra, Señor, lleve frutos para vida en nuestras vidas y no para condenación, Señor. Te pido, bendito Dios, que aquellas personas que han escuchado este mensaje y aquellas que van a escucharlo, Padre, reflexionen, bendito Dios, reflexionen, consideren tu palabra. Tú has dado el mandamiento, tú has dicho, Señor, que el que cree en Jesucristo tiene la vida, y el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, mas la ira de Dios está sobre él. Hay una condenación, hay un juicio venidero para todo aquel que rehúsa creer en Jesucristo. El creer en Jesucristo es que debemos de creer en la maldad de nuestras vidas, creer en el perdón que Dios ha puesto a la disposición de todo aquel que reconozca su vida de pecado, y esa palabra sea para vida en nosotros, sea para vida eterna, no para juicio, no para condenación, porque la palabra de Dios ya fue dada y es espada de doble filo. Un filo es para vida y otro filo es para condenación. Para vida aquellos que la obedecen, aquellos que la creen, aquellos que la atesoran en sus vidas, y para condenación aquellos que rehúsan a creer en la palabra de Dios. Será para juicio y condenación a sus vidas. Nadie tiene excusa de pecado, porque los 10 mandamientos o los mandamientos de Dios testifican del pecado. Aún hay mandamientos más estrictos que dice que no te llegarás a la mujer de tu padre, no te llegarás a tu tía, a la hermana de tu padre o a la hermana de tu madre, no te llegarás a tu hermana, no te llegarás a la mujer de tu hijo no te llegarás a eso. Y esos mandamientos están ahí porque la gente tenemos la capacidad de hacer esas cosas. Me cuento también, tenemos la capacidad de hacer esas cosas. Como dice la gente vulgarmente hablando, dicen, no, pues a la prima se le arrima, ¿verdad? Y es un dicho. ¿Por qué? Porque esas cosas vivimos involucrados en esas cosas en nuestras vidas, en esa maldad.
pero la misma palabra es para condenación para aquellos que viven haciendo esas cosas, o es para salvación para aquellos que reconocen esas cosas y se arrepienten y le piden perdón a Dios. He ahí la palabra, por eso es que es una espada de dos filos, porque es para vida o para muerte. Para vida, para aquel que la cree y se arrepiente y se tira a la disposición de la gracia y misericordia de Dios a los pies de la cruz de Cristo. O para condenación aquel que la ignore y decida en su corazón que esas son tarugadas, esas son religiosidades, esas son cosas que él no quiere, no le interesan. Esa misma palabra será para condenación y juicio, y en el día del juicio no tendrá excusa de su pecado. No podrá decir yo no sabía, porque la palabra ya fue dada. Por cuanto ya el testimonio de la palabra de Dios se manifestó en las Escrituras y en la misma persona de Jesucristo, ya el mundo no tiene excusa de su pecado. No tiene excusa de cuando vaya la condenación, su boca será callada porque la palabra ya se le dio, ya está disponible a todo aquel que cree será salvo, aquel que no cree será condenado. Por eso es que la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor Jesucristo es la espada de dos filos. Es para vida o es para muerte. Es para salvación o es para condenación. Padre, constricta nuestros corazones, tráenos a un arrepentimiento verdadero, Padre, para recibir el perdón de pecados que tú ya nos has dado en la cruz del Calvario, Padre. Sálvanos de esta condenación a la cual ya estamos por la desobediencia en nuestras vidas, Señor. Te pido que Satanás ya no influencie más en aquellas personas que quieran verdaderamente conocerte, aquellas personas que quieran verdaderamente el perdón de sus pecados. La potestad y la influencia de Satanás ya no va a prosperar en sus vidas, pero tu gracia, la influencia divina tuya, va a trabajar y obrar en sus corazones para salvación. Sí, Señor bendito, gracias, infinitas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga ricamente. Se me cuidan. Aquí estamos una vez más y meditan esta reflexión en esta. ¿Le has hecho caso a la palabra de Dios? ¿O la has ignorado? ¿Has creído en Jesucristo y te has arrepentido de tu vida de pecado? ¿O no? Porque una cosa es que creas en Jesucristo y no te arrepientas, no creas en la maldad de tu vida y no hay salvación. Aunque creas en Jesucristo, Satanás cree en Jesucristo y los demonios y no son salvos. Pero el creer en Jesucristo tienes que creer en la maldad de tu vida, en el pecado que estás que te va a llevar a la condenación. Deja y mandamos aquí, contestamos los saludos, gracias, bendiciones, buenas tardes y bendiciones. Caro Vilche, bendiciones, María. Dios bendice este hogar, amén. Qué bonito nombre tiene su canal. José María, no sé, J. María, Dios bendice este hogar. Hermoso el nombre de tu canal. Bendiciones, bendiciones. Gracias por sus saludos. Ay, puse pro. Lo bueno es que empecé a toser ya hasta que acabamos. Ayer nos estaba lloviendo por acá en California. Llovió, no, creo que como 1 hora, 2 horas nada más. Bien poquita la lluvia, limitada. Pero bendiciones, gracias, que Dios les bendiga. Si es de bendición este canal, les pedimos si pueden, si quieren, motivarnos, ¿no? Con sus comentarios ahí, pónganles. Si no, pues está bien, ¿verdad? No buscamos que nos sigan a nosotros, queremos que sigan a nuestro Señor Jesucristo. Él es el que dio su vida por ustedes. Yo no doy ni siquiera un cacahuate, yo creo por ustedes. Pero bueno, que Dios
perfeccione su gracia en nuestras vidas y su misericordia siempre sea abundantemente en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras comunidades, que podamos ser de luz en este mundo para que la gente vea a Cristo y vengan a Cristo. Amén. Bendiciones. Bye.